Hola amigos del aguacate, hoy les traemos la fácil y deliciosa receta del dulce de lechosa, también conocida como papaya o fruta bomba. Un exquisito postre tradicional que encontramos en la cocina de muchos países de Latinoamérica como Cuba, Colombia, Puerto Rico o Venezuela. En mi país, Venezuela, se consume a lo largo de todo el año. Siempre es un buen día para comer dulce de lechosa, pero él hace sus apariciones más importantes por Semana Santa y para Navidad, formando parte infaltable de la cena navideña venezolana. Y sin perder más tiempo, comenzamos. Para esta receta necesitaremos 1,5 kg aproximadamente de lechosas verdes, cuando aún están blancas por dentro. Las lavamos, pelamos, sacamos las semillas y cortamos en trozos del tamaño de un bocado. Nosotros estamos en Europa y lamentablemente, por no decir imposible, se nos ha hecho muy difícil conseguir lechosas verdes. Las que se consiguen aquí son importadas y cuando llegan ya están comenzando a madurar. Pero no te preocupes, que si como yo no consigues la lechosa verde, en este video te enseño los trucos para que te quede durito por fuera y cremoso por dentro, con la misma textura de la lechosa verde. Recuerda que los ingredientes y las cantidades también los encontrarás en la cajita de información. Con la ayuda de una cucharilla comenzamos a sacarle el interno y las semillas a cada una de las lechosas. Ahora, con la ayuda de un cuchillo bien afilado, comienza a cortar la lechosa en trozos del tamaño de un bocado grande. Ahora, con el mismo cuchillo y mucha paciencia, comienza a quitarle la membrana interna a la lechosa, como ves en el video. Esto te asegurará que no se deshaga al momento de la cocción. Una vez limpia la lechosa, la pasamos a un bol y le agregamos 1/4 de taza de bicarbonato de sodio. Este es el otro secreto que te asegurará que se mantenga firme durante la cocción. Ahora agregamos agua bien fría hasta cubrir los trozos de lechosa. Removemos bien y dejamos reposar por unas 2 horas. Pasado el tiempo, botamos el agua con el bicarbonato, colamos nuestros trozos de lechosa y las enjuagamos bien con agua fresca. Pana, no te olvides de suscribirte, darle like y seguirnos en nuestras redes sociales, así no te perderás ninguna de nuestras recetas. Ahora, en una olla lo suficientemente grande, agregamos los trozos de lechosa y 2 litros de agua. También agregamos una taza de piloncillo, panela o papelón rallado y 2 tazas de azúcar blanco. También agregamos 10 clavitos de olor, una ramita de canela, una cucharadita de sal y el jugo de medio limón, que ayudará a evitar que se cristalice el azúcar de nuestro almíbar. Removemos bien, tapamos y llevamos a hervor a fuego medio por unas 2 horas. No te olvides remover de vez en cuando. Pasado el tiempo, este debería ser el aspecto que tiene nuestro dulce. En cada hogar, como ocurre con toda buena receta, estamos acostumbrados a ponerle nuestra firma o nuestro toque personal. Hay quienes acostumbran a agregarle a este dulce higos, pero en mi caso particular me gusta enriquecerlo con trozos de piña, ya que le da un olor, sabor y textura deliciosos. Agregamos 300 gramos de piña cortada en cubos del tamaño de un bocado, tapamos y dejamos cocinar por media hora más. Pasada la media hora ya estaría listo nuestro dulce. Retíralo del fuego y déjalo reposar bien tapado toda la noche en la nevera. Durito por fuera y cremosito por dentro. ¡Qué perfume, qué color y qué sabor! Atrévete a prepararlo y sobre todo cuéntanos cómo te quedó.